Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Yo muy feliz de poder estar aquí hoy con ustedes compartiendo un poco las experiencias e inquietudes sobre un tema que me parece sumamente eh, importante en este momento de pandemia, como es el tema del uso de pruebas que llamamos genéricamente pruebas de diagnóstico para COVID en el ámbito laboral. Normalmente este tema se discute en los hospitales, en la academia, desde el punto de vista epidemiológico, pero pocos espacios se han creado para discutir sobre las ventajas o sobre las oportunidades que pueden tener estos sistemas de diagnóstico para COVID en la empresa, las medianas, pequeñas, grandes empresas, en la industria, en el comercio, para generar espacios más seguros para los trabajadores y para los clientes en general. Estoy muy complacido, muy contento porque esta discusión la vamos a hacer en el marco de la celebración del quinto aniversario de Fernández Consulting, que aprecio mucho, la respeto, felicito a la ingeniero Fernández por ese trabajo que ha tenido durante estos 5 años y agradezco la oportunidad que me ha dado para poder discutir con sus clientes y amigos sobre este tema. Fue un año que comenzó de manera muy atípica. En mi caso, yo recuerdo que a media mañana del 1 de enero me llamó un colega de la universidad, donde después que nos saludamos y conversamos, me comunicó que se había enterado de un brote de una eh, neumonía típica en China. No es la primera vez que pasaba. Pensamos que, bueno, podía ser algo similar a lo que ocurrió en el 2003 con el SARS. Y luego, bueno, pasé mi día tranquilo, como cualquier comienzo de año. Sino que luego llegó la noticia de que la OMS había, luego de la comunicación que hizo China el 31 de diciembre, declarado una emergencia mundial sanitaria. Ya eso nos hablaba de que iba a pasar algo serio o que la situación que estaba ocurriendo en China era bastante seria. Y bueno, así transcurrieron los días y íbamos viendo el incremento de los casos y cómo se iba extendiendo a través de distintos países. Y el 12 de enero nos sorprendió mucho la noticia de que en tan poco tiempo China le informó al mundo sobre la secuencia genética del virus que causaba esa enfermedad. Eso fue una noticia sumamente importante, sumamente impactante, porque permitía por primera vez en la historia que rápidamente la industria farmacéutica, la industria del diagnóstico, se abocara a generar respuesta a este tipo de eventos. Conocer la secuencia genética en tan poco tiempo le permitió a la industria del diagnóstico generar procedimientos reactivos, equipos que permitiera poder detectar de forma relativamente eficiente los, las personas que tuvieran esta enfermedad. Ya el 11 de febrero, la OMS bautizó con el nombre de COVID esta nueva enfermedad, enfermedad causada por el coronavirus 19 del 2019, y el Comité Internacional de Taxonomía de Virus denominó a este nuevo virus, a este virus emergente, porque no se conocía hasta entonces ese virus, lo llamó SARS-CoV-2. El 7 de marzo, Panamá recibió la noticia donde se informaba que había aparecido el primer caso confirmado de COVID en territorio nacional. Y un día después se le informó a la comunidad que había fallecido la primera persona a consecuencia de esta enfermedad. El 11 de marzo, la OMS decidió, después de ver la expansión que tuvo a nivel global esta enfermedad, declararla como pandemia. Esto indudablemente ha causado un gran impacto desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista familiar,
social, político, sanitario y económico. Y uno de los sectores realmente afectados por esta pandemia ha sido el motor económico, el sector económico. Y es indiscutible que es necesario reactivar la economía para salir de esta crisis, porque esta crisis no solo, si bien se generó por un problema sanitario, ya es una crisis que trasciende lo estrictamente sanitario, y de alguna manera tenemos que paliar las consecuencias de esta crisis siendo más productivos. Ahora bien, múltiples personas se me han acercado y seguramente ustedes han tenido la misma inquietud por el hecho de qué hacer desde su pequeña empresa, desde su industria, desde su comercio, para reactivar de forma segura para los trabajadores y para la población en general su negocio. Y allí es donde aparece sobre la mesa la utilización de pruebas para la detección temprana o tardía o conocimiento epidemiológico de pacientes o de personas que tienen o han sufrido COVID-19. Cuando hemos discutido sobre esos temas, lo primero que yo pregunto es, ¿a quién le vamos a hacer la prueba? ¿Para qué se la vamos a hacer? ¿Cuántas pruebas tenemos que hacer? Realmente eso tiene un impacto en la seguridad del trabajador del negocio. ¿Son realmente estas pruebas costo efectivas? Lo que vamos a invertir en estas pruebas va a tener un impacto positivo en la economía y en la productividad del negocio. Esas son preguntas que debemos hacernos y que de alguna manera vamos a intentar entre todos darle respuesta en estos minutos que vamos a discutir sobre el tema. Lo primero que quisiera es hacer un paneo general de la enfermedad y de algunos aspectos biológicos y morfológicos del virus para poder comprender por qué utilizar pruebas, cómo utilizarlas y qué es lo que realmente miden estas pruebas. Comenzando, tengo que decir que hay cerca de 30 coronavirus distintos, 7 afectan al ser humano, enferman al ser humano, no son virus desconocidos. Los primeros se empezaron a estudiar a mediados del siglo pasado, aquellos que causaban una enfermedad gripal, catarro, una enfermedad muy leve de las vías respiratorias. Son 4 esos que realmente enferman al hombre, pero con una enfermedad muy leve. Pero en este siglo comenzaron a aparecer los chicos malos de esa familia. El SARS, el MERS y ahora el SARS-CoV-2. El SARS causó una epidemia en el 2003, el MERS en el 2012 y el SARS-CoV-2, que es el causante de esta pandemia que nos tiene a muchos encerrados en nuestra casa y haciendo este tipo de actividades vía web. Como en toda familia, bueno, los miembros se parecen, pero no se comportan igual. Tienen pequeñas diferencias y esas pequeñas diferencias hacen que se comporten de manera también distinta. Fíjense, aquí tenemos 4 de los miembros de la familia de coronavirus y, por ejemplo, los coronavirus causantes de la gripe tienen un R0 de 13. Eso indica que su capacidad de una persona infectar al resto es mucho más alta que, por ejemplo, el SARS-CoV-2, que está cerca del 2,5. Tienen periodos de incubaciones distintos. Llama mucho la atención la tasa de hospitalización por la gripe común. Por cada 100 personas, tal vez 2 requieran hospitalizarse, pero en el caso del COVID, cerca del 19% de las personas que lo sufren deben recibir cuidados intrahospitalarios, y con el SARS y el MERS, la mayoría de los casos. La expansión que han tenido estos virus a través de la historia y la tasa de mortalidad, fíjense, el SARS-CoV-2, un brote epidémico en el año 2003, no se ha vuelto a repetir, y
en ese brote se confirmaron 8.096 casos y tuvo una tasa de mortalidad de 9.6%. Fíjense el caso del MERS, tuvieron mucho menos infectados, todavía está activo este brote, 2.502 personas se confirmaron en el año 2012 y la tasa de mortalidad es el 34%, es decir, que por cada 100 personas se morían 34. Y en cambio el SARS-CoV-2, la actual epidemia, la actual pandemia, ya lleva más de 29 millones de infectados, pero su tasa de mortalidad, afortunadamente, gracias a Dios, es muchísimo más baja que el MERS y que el SARS. La tasa de mortalidad está alrededor del 3.2%, que varía de país en país, de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a su sistema sanitario, pero que indiscutiblemente es mucho menor que la que hemos visto en las epidemias pasadas. Estos coronavirus son enfermedades zoonóticas. Las enfermedades por coronavirus son enfermedades zoonóticas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El reservorio natural de estos virus son animales. Y en el caso de los beta coronavirus, el reservorio natural es el murciélago, que por una mutación genética que ocurre en esos virus, brincan la barrera de especies y infectan a algún mamífero que vamos a decir que es el reservorio intermedio, y en algún momento ocurre otra mutación que logra ese salto entre ese mamífero y el humano y que posteriormente provoca que entre humanos nos infectemos. Eso es el caso del SARS-CoV. Como les comenté, en el año 2003, que hubo una importante epidemia, que se descubrió que, bueno, que el reservorio natural era el murciélago. Luego había ocurrido una mutación genética que permitió que ese virus ingresara a un mamífero, y luego ocurrió otra mutación genética que permitió ese salto entre especies, infectó al hombre y luego entre los humanos nos comenzamos a infectar. En el caso del MERS sucede igual, se consiguió que el virus naturalmente se conseguía en los murciélagos, luego ese virus saltó hacia los dromedarios y los dromedarios, en algún momento en los dromedarios ocurrió esa mutación que les permitió saltar en humanos y luego, bueno, comenzamos a enfermarnos entre humanos. Se había discutido mucho que este virus había salido un laboratorio chino que se había escapado. Yo creo que el estudio que realizó el doctor Andersen aclaró mucho esta situación. Él consiguió que, bueno, que tal como las dos epidemias anteriores, había ocurrido un salto interespecies. Se había conseguido un virus muy similar en el murciélago. Del murciélago ocurrió una mutación que permitió que infectara al pangolino, que es un osito muy simpático en peligro de extinción, pero que se sigue comercializando en China y se comercializa vivo y se sacrifica en esos mercados de fauna silvestre. Y luego del pangolino, tal vez por ese contacto intenso que hubo entre humano y hombre, fue lo que permitió que ese virus mutara y brincara, saltara a la especie humana, y que, bueno, luego de infectar a los humanos, bueno, ya sabemos cuál fue la consecuencia de esa situación. Entonces, tenemos que tener claro, este tipo de enfermedad es una enfermedad zoonótica, viral, y que ocurre por saltos, por mutaciones y saltos entre especies. Hace poco me preguntó un gran amigo si los gatos, los perros podían sufrir COVID-19. Bueno, hay reportes anecdóticos. La literatura académica, creo que hay mucha información, pero hay algunos datos muy anecdóticos, muy limitados sobre eso. Lo que sí, no hay ningún reporte que indique que el gato
es capaz de infectar al ser humano. O sea, que ese brinco entre gato y humano no ha existido, por lo menos hasta el momento reportado. Entonces, mantengamos nuestros animalitos con cariño, que al parecer no son causantes de brotes de COVID en la comunidad. Bueno, sobre la estructura del virus, y traigo esto porque es sumamente importante para entender cómo se diseñan las pruebas diagnósticas. El virus tiene una estructura muy sencilla, es de los seres vivos, entre comillas, porque muchas personas no consideran a un virus un ser vivo, pero es entre las estructuras más sencillas que podemos ver en la naturaleza. Es una cantidad de material genético, en el caso del SARS-CoV-2 es ARN, cubierta por una cápside, por una cubierta de proteínas, y en el caso de los coronavirus están envueltos, tienen unas envolturas donde pueden tener algunas proteínas que para su replicación son muy importantes. Y en el caso del coronavirus y el SARS-CoV-2 específicamente, esta espícula, esta proteína S, es la puerta de entrada del virus a la célula humana. Los virus son parásitos intracelulares. Ellos son incapaces de replicarse solitos fuera del ambiente, son capaces de poder desarrollarse fuera de una célula. En el caso del SARS-CoV-2, bueno, dentro de una célula, en este caso humana. Entonces tenemos que también tener claro esto. El virus SARS-CoV-2 es un parásito intracelular. ¿Sí? ¿Cómo nos contagiamos? ¿Cuál es la manera de infectarnos? De esto también se ha hablado mucho, hay algunas especulaciones, hay algunos trabajos muy serios sobre eso, hay otros no tan serios. Y podemos ya estar seguros, y hay suficiente evidencia científica para decir que la mayor forma o la forma más eficiente de infectarnos es a través del aire íntimo. Esas pequeñas goticas que se desprenden de nuestra boca cuando hablamos, cuando respiramos, llevan en su interior partículas virales que al ingresar, al impactar en nuestra cara, inspirarlas, entran a nuestro cuerpo y eso permite que el virus empiece a ingresar a nuestras células, se replique y nos cause la enfermedad. Se ha discutido bastante sobre la infección a través de fomites, a través de objetos inanimados. Si bien es posible ese tipo de vía, no es ni la más frecuente ni la más efectiva. Porque como les digo, el virus no tiene paticas, tiene que trasladarse de alguna manera, y tampoco está viable, tampoco se mantiene de forma de que pueda infectar por mucho tiempo fuera de una célula. Por eso es que, a pesar de que en un primer momento se pensó que esa era una forma importante de infección a través del contacto con lápices, con mesas, ya hoy en día se sabe que si bien puede pasar, no es la más importante. Igual hay que mantener la conducta de la limpieza, el lavado de manos, porque es muy sencillo uno tocar algún objeto que pudiese eventualmente estar contaminado y al tocarse la cara pudiese ingresar algunas partículas virales y enfermar. Pero la vía de transmisión más importante es el aire íntimo a través de esas pequeñas gotitas que hay. Les comentaba que esas espículas de la proteína S, eso que sobresale del virus, es sumamente importante para entender cómo este virus ingresa a la célula. Esa es la puerta de entrada, la llave que abre la puerta a nuestras células. Esta espícula se adosa, se pega, se combina con una proteína que tenemos nosotros en la mayoría de nuestras células del aparato respiratorio, del aparato gastrointestinal, y
permite que la estructura genética del virus entre y que de alguna manera secuestre toda la fabricación que tiene la célula de elementos en beneficio del virus. Lo que hace es el virus, lo que obliga a la célula es a clonarse, a replicarse, a hacerse a él mismo. Y de esa manera, a través de toda esta estructura celular, en el citoplasma, el virus se replica y luego sale a infectar otras células. De allí que esa proteína S es sumamente importante, no solo porque es una de las características propias del coronavirus, por eso se le llama coronavirus, porque en el microscopio electrónico se ven como las coronas solares. Es sumamente importante tanto desde el punto de vista del desarrollo de métodos diagnósticos como para la fabricación de una futura vacuna y de medicamentos efectivos para tratar esta enfermedad. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Esta enfermedad nos ha traído un gran problema desde el punto de vista clínico y epidemiológico. ¿Por qué? Porque una vez que la persona se infecta, al día siguiente es capaz de infectar a otras personas. Pero solamente después del día 5 de la infección es que comienzan a aparecer síntomas y signos. Y en algunos casos ni siquiera aparecen en todas las personas signos y síntomas. ¿Qué implica eso? Que a diferencia de por lo menos el SARS, que la persona comenzaba a infectar cuando ya tenía síntomas y signos, esta no. Esta comienza a ser infectante la persona mucho antes de saber que está enferma. Y si una persona no sabe que está enfermo, no se coloca en cuarentena, nadie detecta el caso, porque simplemente cualquiera de nosotros pudo haberse infectado hace 2 días y dentro de los próximos 3 días comenzamos a desarrollar síntomas y signos. Entonces, bien difícil el control epidemiológico y el diagnóstico clínico temprano de esta enfermedad. Esta enfermedad, bueno, puede evolucionar de distintas maneras. Hay personas que jamás llegan a sentir ningún tipo de sintomatología. Hay personas que tienen sintomatología muy inespecífica y débil, desde un dolor de cabeza hasta algo mucho más subjetivo como tos, fiebre, dolor de garganta, la pérdida del sabor y la pérdida del olfato. La anosmia es una de las características de esta enfermedad. Y otras personas con menos suerte evoluciona a una enfermedad un poco más moderada, con dificultad de respirar, otras mucho más graves que llegan a tener síndrome de dificultad respiratoria, y hay unas que llegan a estado crítico que requieren una atención muy especializada, tanto las graves como las críticas, intubación, respiración mecánica, requiere estar en una unidad de cuidados coronarios, intensivos, cuidados intensivos, problemas coronarios. Es una enfermedad que tiene distintas formas de presentarse clínicamente. Afortunadamente la mayoría cursan con una enfermedad leve o asintomática, pero si bien existe y se ha estudiado algunas causas o algunas predisposiciones para desarrollar una enfermedad grave o crítica, esto, señores, es casi que una lotería. Cualquier persona, si bien la edad, enfermedades de base como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, pueden ser unos indicadores de mayor riesgo. He visto a personas muy jóvenes entubadas y muriendo sin ningún tipo de enfermedad a causa del COVID-19. Entonces es una enfermedad que hay que tenerle cuidado, hay que tener respeto, hay que utilizar todas las medidas de prevención, porque ya hay evidencia de que resulta muy, muy importante
evitar que el inóculo, la carga viral, sea pequeña en el caso de que tengamos contacto con el virus, de manera que la progresión de nuestra enfermedad sea lo más benigna posible. Entonces, nunca hay que bajar la guardia con este tipo de patología. Ahora sí, ¿qué pruebas utilizamos para detectar la infección por SARS-CoV-2? ¿Por qué le estuve comentando todo este panorama? Porque parte de ese conocimiento fue aplicado para el desarrollo de estas pruebas diagnósticas. En primer lugar, hay dos grandes grupos de pruebas diagnósticas. Una que detectan el virus o una parte del virus, o sea, el virus completo o una partecita del virus, y otra que detectan el efecto que tuvo el virus dentro del organismo, que indirectamente podemos decir que lo primero es anticuerpos. Cuando entra una partícula, un elemento extraño en nuestro cuerpo desarrolla una cantidad de mecanismos de defensa, y entre uno de ellos está la creación de una sustancia que es capaz de reconocer y detectar ese elemento extraño y neutralizarlo, bloquearlo, atacarlo, de manera de que si algún miembro o algún otro elemento de ese mismo tipo entra al organismo, ya sepan cómo actuar. Entonces eso lo llamamos los anticuerpos. Son sustancias que se desarrollan dentro de nuestro cuerpo, que son capaces de detectar específicamente ciertos organismos y de alguna manera neutralizarlos. Si yo tengo anticuerpos contra el COVID, el SARS-CoV-2, ¿qué significa? Que tuve en algún momento contacto con el SARS-CoV-2, que estuvo dentro de mi organismo, y por eso tengo esos anticuerpos, que son esas sustancias protectoras que van a neutralizar al virus. Entonces, la primera gran división, pruebas que miden directamente o detectan directamente el virus o una parte de él, y pruebas que detectan esa respuesta inmunitaria que tuvo el cuerpo una vez que tuvo contacto con el virus. ¿Sí? ¿Cuáles son las pruebas directas? Las pruebas que miden directamente el virus o detectan directamente el virus o parte de ella. La primera es el cultivo celular, el cultivo de virus en células. Les dije que el virus es un parásito celular, y nosotros podemos cultivar virus dentro de células, dentro de unas células especiales. Uno puede tomar una muestra a un paciente, a un elemento inanimado también, y puede tratar de hacer que esa célula, que dentro de esa célula se replique ese virus. Esas pruebas son sumamente costosas, requieren un aparataje increíblemente caro y un equipo técnico muy bien preparado, además que en unas condiciones de bioseguridad muy específicas. Y ese tipo de pruebas generalmente no se utilizan como diagnóstico, se utilizan para investigación, para creación de medicamentos, pruebas de medicamentos, pruebas de vacunas, para generar o probar elementos de diagnóstico, pero no son de uso rutinario. Solo en ciertos laboratorios de investigación se hacen este tipo de pruebas. Lo que sí es muy frecuente, y siempre últimamente se ha hablado mucho de él, es de la PCR. PCR es la reacción en cadena de polimerasa contra quitasa reversa, PCR-RT. ¿De qué consiste esa prueba? En que tomamos una porción muy específica del virus, una porción muy específica no de todo el virus, sino del ARN, de la carga genética de ese virus. Por eso la importancia que tuvo haber publicado tempranamente cuál era la secuencia genética del virus. Y
mediante una técnica, logramos crear de ahí una réplica, un ADN. Del ARN pasamos al ADN, y ese ADN, que vamos a decir es un espejo de ese ARN viral, lo replicamos, lo amplificamos múltiples veces, hasta el punto que pueda ser medido. Si durante esa medición, ese proceso de medición, es detectado una lectura, ¿qué significa? Que esa porción, en esa muestra hay una porción de ese ARN. Y si hay una porción de ARN de viral, debo inferir que hay virus dentro de esa muestra. Entonces, recapitulando, lo que hacemos es agarrar el ARN viral, la carga genética, y una porción de esa carga genética, la replicamos múltiples veces hasta que se haga medible por los métodos que tenemos actualmente, y si aparece una medición, si logramos detectarla, decimos que esa muestra contiene virus. Y si contiene virus es que si contiene esa porción de virus, podemos inferir bueno, que existe virus que se está replicando entre el cuerpo de esa persona a quien tomamos la muestra. Esta es la prueba gold estándar en este momento para el diagnóstico de COVID-19. Esa prueba, por supuesto, requiere un personal especializado, unos equipos también muy particulares para poder hacer ese tipo de pruebas, y tiene una sensibilidad cercana al 70%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 personas que tengan COVID, van a aparecer 70 positivas y 30 se nos van a escapar. ¿Y por qué se nos escapa? Muchas veces el problema está en la toma de muestra, en el momento en que tomamos la muestra, en los utensilios que utilizamos para la toma de muestra y en el transporte de esa muestra hasta el laboratorio donde se realiza esa prueba. Entonces, si bien la prueba es el gold estándar, es muy buena, tiene una especificidad cercana al 100%, o sea, el que dé positivo está positivo, y no hay manera de confundirlo con otra cosa, o hay muy poca oportunidad de confundirse. No tiene una sensibilidad tan alta. Fíjense que se nos escapan, de los positivos se nos pueden escapar 30%. Ahora, todo el que es positivo está positivo. Eso sí está muy claro porque tiene una especificidad analítica muy alta. ¿Sí? Es una prueba, como le digo, a nivel mundial se está utilizando. Se desarrollaron 5 o 6 métodos para eso, 6 kits, vamos a decir, diagnósticos. En Latinoamérica estamos utilizando la metodología desarrollada en Alemania, en Berlín, lo que llaman el método de Berlín. Hay otra que desarrolló el CDC de Atlanta, otro que desarrollaron los chinos, pero creo que en Latinoamérica en general estamos utilizando el método de Berlín para realizar esta prueba. Entonces, una prueba, el gold estándar. La toma de muestra implica la introducción de una varilla con un algodón dentro de la fosa nasal que llega hasta la garganta. Luego se debe colocar ese hisopo, ese cotón en un medio de transporte. Se debe trasladar a refrigerar el laboratorio donde se va a procesar la muestra, y luego se hace una serie de pasos para lograr esa amplificación de la ARN, en este caso ADN, porque una transcripción reversa, y puede durar, dependiendo de la cantidad de muestras que están recibiendo los laboratorios, que ahorita hay una gran demanda, 3-4 horas en tener resultados. Hay países que logran obtener resultados muy rápido, tienen muchos laboratorios realizando esta prueba. Hay otros países, como el caso nuestro en Venezuela, que el resultado puede llegar 5 o 6 días después. Entonces, pero es, como le digo, es la prueba de oro, la prueba recomendada por la OMS, la prueba que están realizando en todas partes del mundo para el diagnóstico, la confirmación de COVID-19. La otra prueba, que mide porciones también del virus,
es el método de detección de antígenos. Esta es una prueba relativamente reciente para COVID. La FDA acaba de dar el permiso hace un par de días, tal vez una semana, autorizó a 2 casas comerciales de importancia mundial como Abbott y Roche la comercialización de esta prueba para el uso del diagnóstico de COVID. ¿En qué consiste esta prueba? Se toma una muestra de la fosa nasal de la persona, luego se le agrega un buffer, una sustancia, dentro de un tubito de ensayo, como ustedes están viendo aquí. Se introduce una cinta. Esa cinta tiene dos marquillas, vamos a decir, que está impregnada de anticuerpos, y por capilaridad sube la muestra, y si en esa muestra existe esa porción del virus, se pega de ese anticuerpo que está allí en esa banda y se revela con un color. La mayoría de los métodos que están saliendo de antígenos utilizan como anticuerpo un anticuerpo contra la porción S del virus. Eso permite que, bueno, si hay porción S, yo debo reconocer que allí debe haber un coronavirus. Ese anticuerpo está dirigido a esa porción S, que es bien específica para el SARS-CoV-2, aunque la diferencia con el SARS-CoV-1 es 9 aminoácidos aproximadamente. Eso implica que pudiese tener reacción cruzada, pudiese confundir el SARS-CoV-2 con el SARS-CoV, pero en los actuales momentos no hay brotes de SARS-CoV, y eso ocurrió en el Medio Oriente, o sea que para nuestros países sería una prueba bastante cómoda y segura para ser aplicada como prueba alternativa, una prueba rápida de 15 minutos para detección de antígenos para el COVID-19. Son métodos que todavía no hay suficiente literatura técnica de la eficiencia de este método. Como les digo, hace un par de semanas fue que tuvo la aprobación, pero creo que va a generar un cambio importante en el diagnóstico temprano del SARS-CoV, del COVID-19, y que puede tener un impacto también importantísimo en el control de la pandemia, sobre todo por la rapidez, los costos y la facilidad de realizar esta prueba. Las pruebas de detección de anticuerpos. Fíjense, les acabo de comentar las 3 pruebas más comunes para detección de antígeno o del virus propiamente dicho, y ahora vamos a comentar 3 pruebas de uso cotidiano para la detección de anticuerpos. ¿Cuáles son esas? La primera, el método de cromatografía de flujo lateral, la que llamamos normalmente en nuestros países la prueba rápida. Esa prueba que viene en una plaquita donde se hace una punción del dedo del paciente o del sospechoso de COVID, se agrega una gotica de sangre a esa plaquita, luego un buffer para que migre esa muestra, y igual, parecido a lo que ocurre con la prueba de antígeno, en esa muestra de sangre debe haber anticuerpos. Dentro de estas banditas, en estas líneas, hay pegado, en este caso, antígenos. Si hay antígenos, ese anticuerpo es capturado por ese antígeno y se revela a través de un conjugado de oro coloidal. Entonces aparece esa bandita, parecen las pruebas, tiene la misma metodología de una prueba de embarazo, pero en este caso tiene dentro de esa banda son antígenos específicos de la estructura del COVID, del SARS-CoV-2. O sea, pedazos de virus que ese anticuerpo que debe tener la sangre del paciente es capaz de reconocer y pegarse de allí, ¿no? ¿Qué indica esto? Si ese paciente tiene anticuerpos, lógicamente tuvo contacto con
el virus y nos indica que, bueno, simplemente nos indica solamente, ojo, no indica que la persona está enferma, indica que la persona tuvo contacto con el virus y tuvo un contacto suficiente como para que su cuerpo generara anticuerpos contra ese virus. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre la interpretación de esta prueba, las pruebas de anticuerpos, que muchas veces ha traído mucho ruido en nuestros países. La prueba de ELISA. Esta es una prueba mucho más sensible y específica que la anterior. Básicamente consiste en que en un pocito nosotros tenemos pegados, por decirlo de alguna manera, antígenos, o sea, una porción del virus. Esa porción del virus, al ser puesta en contacto con la sangre, con el suero, la sangre del paciente, si esta sangre tiene anticuerpos, ese anticuerpo va a reconocer ese antígeno y se va a pegar a él. Y luego lo que hacemos es incubar esa muestra con un anticuerpo contra el anticuerpo, que a su vez tiene una enzima que es capaz de colorearse al hacer una reacción química, y nosotros, si observamos color, podemos decir que existe, que hubo allí anticuerpos. Si no existe color, podemos decir que no hubo anticuerpos, y así podemos reportar si es positiva o negativa. Ese color no es medido a los humanos, sino que es medido a través de unos equipos a una cierta longitud de onda, y eso nos permite de una forma más segura determinar si hubo reacción o no hubo reacción. Y la tercera prueba es la prueba de quimiluminiscencia, que es básicamente el mismo principio que tiene la prueba de ELISA, con la diferencia de que esta vez el anticuerpo que reconoce al anticuerpo que se pegó al antígeno es capaz de generar una señal lumínica, lo que lo hace más sensible y poder detectar con menores cantidades de anticuerpos, poder detectar una positividad. Eso hace que estas sean una de las mejores pruebas de anticuerpos para, o las mejores técnicas de anticuerpos para medir anticuerpos contra COVID. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuándo usar una cosa y otra? Porque le acabo de plantear seis escenarios, y cuáles de esos 6 escenarios se pudiesen plantear, se pudiesen utilizar dentro de la industria, dentro del comercio, dentro de su empresa. Hay que ver la sensibilidad y especificidad de cada uno y en qué tiene. Les comenté que al comienzo una persona que esté infectada no va, o por lo menos los primeros días de esa infección, no va a tener síntomas ni signos. Y solamente lo vamos a comenzar a ver luego de 5 días aproximadamente. En esos primeros días, esa persona está replicando virus y hace su pico en el primer día de la aparición de los síntomas y signos. Si yo voy a utilizar una prueba que mida o que detecte directamente el virus o porciones de virus, yo debo utilizar esa prueba durante ese espacio. El espacio que está desde la infección, tal vez segundo o tercer día de la infección, que no vamos a saber a ciencia cierta cuál fue el día, y luego tal vez una semana después de empezar a desarrollar los virus, los síntomas y los signos. Por eso, una de las recomendaciones que hay, por ejemplo, para el PCR, es que el PCR se le haga la prueba a los pacientes dentro de las 2 primeras semanas de la enfermedad, de que presentan síntomas y signos, porque luego ese virus no va a ser viable, no va a aparecer y nos va a dar negativa la prueba a pesar de que el paciente tuvo esa enfermedad. O sea, las pruebas que miden antígenos deben aplicarse en
pacientes o en los momentos de replicación activa del virus. Pacientes sintomáticos o contactos muy cercanos que se sospeche que puede estar infectados, pero que estén o en periodo de ventana o estén sintomáticos. En cambio, las pruebas de anticuerpos, todo lo contrario. Se requiere un tiempo para que el cuerpo genere anticuerpos. Si yo, un paciente que está en pleno periodo activo de replicación del virus, que está en su primer día de enfermedad, le hago una prueba de anticuerpos, la prueba va a dar negativa. Eso no significa que no tenga COVID, significa que no tiene anticuerpos todavía, no tiene suficientes anticuerpos detectables para hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué momento se va a aplicar una u otra prueba. Tal vez este esquema esté un poco más sencillo. Fíjense, la recomendación es que se hagan las pruebas de PCR en el periodo de incubación o 1 o 2 semanas después de ese periodo, o sea, periodo ya sintomático. Las pruebas de antígenos se hagan dentro de la primera o la segunda semana en que el paciente presenta síntomas y signos, y las pruebas de anticuerpos, que son dos. Existen dos tipos de anticuerpos, el M y el G. Bueno, existen otros más, pero en este momento nos interesan esos dos. Se deben hacer dentro de la primera, segunda y tercera semana, luego de aparecer los síntomas y los signos. La diferenciación entre los anticuerpos IgM y IgG también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los anticuerpos, lo que llamamos anticuerpos IgM, aparecen en una infección temprana. Son los primeros anticuerpos que aparecen. Cuando tenemos anticuerpos IgM positivos, ¿qué nos está diciendo? Que esa persona tiene una infección reciente. Y cuando aparecen IgG, ¿qué nos está diciendo la prueba? Que esa persona sufrió hace 2, 3, 4 semanas de la enfermedad y que ya seguramente resolvió la enfermedad. Ya está curado, pero tiene anticuerpos, Dios quiera que sea así, protectores para el SARS-CoV-2. Entonces, muchas veces nos llegan trabajadores y dicen, mira, tengo una prueba COVID positiva, que es lo primero que hay que ver. Ajá, positiva, ¿qué prueba? ¿Positiva a qué? Porque si es una prueba rápida y IgG positiva, seguramente ese trabajador no tiene ningún tipo de riesgo en cuanto a la posibilidad de infectar a otros trabajadores, una persona que probablemente sufrió la enfermedad, la sufrió en forma leve o subclínica y que ya resolvió esa enfermedad. Ahora la gran pregunta, ¿qué utilizar? ¿Qué utilizar en su empresa? Si le preguntan a un clínico qué prueba diagnóstica, qué características debería tener una prueba diagnóstica para utilizarla dentro del hospital, seguramente va a tener unos requerimientos muy diferentes a los que usted como dueño de empresa, como responsable del área laboral, como gerente de talento humano, tiene otros requerimientos definitivamente distintos a los que puede tener un médico. ¿Qué pudiese decir un médico sobre una prueba diagnóstica buena, que sea la adecuada? Primero dijera, bueno, yo quiero una prueba que me permita hacer un diagnóstico diferencial certero, que me permite diferenciar los que están enfermos de los que no están enfermos, y que todos los que estén enfermos me los detecte, y todos los que no están enfermos, que no sea COVID, también me los detecte para poder dividir esos grupos. Que me reporten esa prueba rápidamente, que no tengan que esperar 3 semanas cuando ya el paciente esté entubado para que me digan, mira, era COVID. Que me permite además estimar en qué etapa de la enfermedad está, si está en una etapa aguda, si está en una etapa ya de recuperación, que me permita predecir complicaciones, que tenga un bajo riesgo biológico al procesarla, que sea económica y sobre todo que esté accesible geográfica y técnicamente. Porque, ok, pudiese ser excelente la prueba, pero la tengo que llevar al CDC de Atlanta, ya o sea, no tiene mucho sentido. Les voy a decir una cosa, esa prueba no existe. Con todas esas características no existe, todavía no se ha desarrollado esa prueba. Hemos tenido que valernos
de combinación de pruebas y de la clínica para poder decir, bueno, si el paciente es COVID o no. Tal vez las pruebas de antígenos que están saliendo al mercado en estos momentos van a ayudar mucho al tamizaje de pacientes en emergencia, de poder diferenciar algunos cuadros clínicos, pero con todas estas características no existen pruebas que puedan satisfacer las demandas clínicas de los médicos en el mundo. Ahora, como empresario, como gerente, ¿qué les gustaría a ustedes? ¿Qué características quisieran ustedes que tuviera una prueba de COVID? ¿Qué les serviría dentro de su negocio? Yo hice una pequeña encuesta y obtuve estos resultados y me gustaría validarlos luego con ustedes. Que permite una detección temprana de casos activos en la empresa, que permite, si alguien está enfermo, poder detectarlo de manera de poder brindarle ayuda médica a ese empleado, a ese trabajador, y además impedir algo muy importante, que ese trabajador pueda infectar a otros trabajadores en la empresa, lo que representa un riesgo desde el punto de vista sanitario, pero también una pérdida de mano de obra y de talento humano importantísimo dentro del área de trabajo. Y además, estimar la seroprevalencia de los trabajadores, estimar cuántos trabajadores ya sufrieron la enfermedad y cuántos relativamente pueden estar un poco más seguros de que ya no tienen mayor riesgo de sufrir la enfermedad. Considerando que se están reportando diariamente reinfecciones que están en estudio, pero al menos saber qué cantidad de trabajadores de los que tuve, de los que tengo, ya han pasado por ese trance de COVID-19, incluso sin saberlo, ¿sí? De manera de poder saber, de conocer cuál es el estado actual de mi población trabajadora. Y que, bueno, que sea fácil, rápida, segura y confiable, de que los resultados que den, que sean ciertos. Y sobre todo que sea costo efectiva, que no representen una erogación muy alta en mi empresa y que obtenga un beneficio que compense esa inversión. Entonces, ¿qué pudiésemos hacer? Primero decidir para qué quiero hacer pruebas. Si yo quiero hacer pruebas para detectar casos, lo ideal es hacer pruebas de antígeno. Y para hacer pruebas de antígeno, habría que hacer pruebas de antígeno solo a pacientes sintomáticos respiratorios o con sospecha clínica de contacto. ¿A qué me refiero a eso? Que usted no va a agarrar, si usted tiene una empresa de 100.000 trabajadores, le va a hacer PCR a los 100.000 trabajadores. Señores, cierre la Santa María, no va a poder cubrir los costos de esas pruebas. Y además el impacto es mínimo para la empresa. Usted no va a hacer nada con eso. Ahora, si usted tiene un trabajador que presenta síntomas y signos, lo ideal es que se le haga una prueba para detectar si tiene COVID, poder aislarlo, brindarle atención médica, hacer un estudio de los casos cercanos de los trabajadores a los que tuvo contacto cercano, de manera de impedir que se cree un brote dentro de su trabajo. Ahora, si usted lo que quiere determinar es la cantidad de personas que tuvieron ya la enfermedad, que tuvieron expuestos para más o menos evaluar sus posibles riesgos y casos nuevos, lo ideal es hacer pruebas serológicas. ¿Y a quién se las va a hacer? A las personas que no tienen síntomas o aquellas que tuvieron síntomas hace 3 semanas. De manera de saber cuál es su estado real de seroprevalencia dentro de la empresa. Y así puede estimar qué cantidad de trabajadores pudiesen tener ya inmunidad. ¿Sí? ¿Cómo elegir eso? Dentro de todas las pruebas que les presenté, yo elaboré una tabla muy sencilla, un poco revisando algunas características de cada una de las pruebas. Primero, la sensibilidad, la especificidad, la rapidez de la respuesta, el costo económico,
los requerimientos técnicos, la incomodidad que puede causar esa prueba al trabajador, los riesgos biológicos al elaborarla y si hay disponibilidad en el mercado, porque nada hacemos si esa prueba definitivamente no se puede conseguir en el mercado. Y obtuvimos estos resultados. Desde el punto de vista de la visión de una empresa, las mejores pruebas para medir antígenos serían esta prueba de medición directa de antígenos, que es una prueba sencilla, rápida, de 15 minutos que se puede hacer in company, con un personal, por supuesto, adiestrado para hacerlo, un personal capacitado técnica y científicamente para hacerlo, y para la determinación de anticuerpos, definitivamente por sus costos y por su facilidad en el manejo, ganó la cromatografía de flujo lateral o prueba rápida. ¿Qué debemos tener claro? Que si en su empresa usted decide realizar algunas de estas pruebas no se pueden realizar si no están enmarcadas dentro de un programa, una planificación de seguridad y salud en el trabajo, porque no tiene sentido hacerlas sin un programa integral de seguridad en el trabajo. Es tirar el dinero a la basura, es botar algunos balboas por el caño si no están integrados a esto a un programa de seguridad en el trabajo. Por eso yo les recomendaría que antes de iniciar un proceso de tamizaje de trabajadores, favorezcan e inviertan los recursos, sobre todo en el uso adecuado del equipo de protección personal, el equipo adecuado, en el momento adecuado, al equipo y el equipo correcto. ¿Sí? Hacer mucho énfasis en la etiqueta respiratoria, en el distanciamiento social dentro del área de trabajo, y la inversión en la información al personal en materia de seguridad es básica, y eso es una de las tareas más efectivas para evitar brotes dentro de su área laboral. Minimizar el contacto del personal con potenciales infectados, utilizar medidas de barrera, sobre todo aquellas personas que tienen que tener trato directo con y el diseño de trabajos bien ventilados. El diseño de estaciones de trabajo bien ventiladas es básico porque eso permite que, a pesar de que un paciente, un trabajador se pueda infectar en un momento dado, si el inóculo, la carga viral que recibe es pequeña, y eso ayuda mucho la ventilación para que eso ocurra, esa persona va a tener una enfermedad leve o tal vez hasta subclínica. Entonces ese trabajador va a tener poco riesgo, vamos a decir así, de evolucionar a una enfermedad grave. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. De verdad muy agradecido por su presencia, por escucharme, por permitirme compartir este momento. Y si hay preguntas por el chat, estoy abierto a contestarlas, a escuchar las inquietudes que puedan tener. Y bueno, felicidades y muy agradecido a Fernández Consulting por esta oportunidad que me dio de compartir su 5º aniversario. Muchísimas gracias.